In this, in this, in this. En este video, resolveremos una ecuación lineal en una variable, con términos variables en ambos lados de la ecuación. Es importante recordar a medida que avanzamos en el proceso de solución, crearemos ecuaciones equivalentes y, por lo tanto, cualquier operación que realicemos en un lado de la ecuación, también debemos realizarla en el otro. El primer paso es simplificar cada conjunto de la ecuación. Al borrar los paréntesis y combinar términos similares, lo que significa que con una ecuación dada, comenzaríamos a distribuir los 4 en el lado izquierdo de la ecuación. 4 veces a es igual a 4a. Más 4 por 3 es 12. Todavía tenemos más 7 y luego igual en el lado derecho, a o 1a más 12. El coeficiente 1 en la a es opcional, pero puede ayudar al combinar términos similares. Todavía estamos trabajando en el paso 1 porque aún podemos simplificar el lado izquierdo de la ecuación combinando términos similares. 12 más 7 es igual a 19. El lado izquierdo de la ecuación se simplifica a 4a, más 19, y nuestra ecuación es 4a más 19 es igual a 1a más 12. Esta ecuación sigue siendo equivalente a la ecuación original, es justo ahora que el lado izquierdo de la ecuación está simplificado. El segundo paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación. Observe cómo tenemos 4a en el lado izquierdo de la ecuación, y 1a en el lado derecho de la ecuación. Aislemos el término variable en el lado izquierdo de la ecuación, lo que significa que necesitamos deshacer uno positivo a en el lado derecho de la ecuación, y hacemos esto restando 1a, nuevamente en ambos lados de la ecuación, por lo que el resultado es una ecuación equivalente. Ahora simplificamos. 4a menos 1a, o 4a menos 1a es 3a. El lado izquierdo es 3a más 19, y luego es igual al lado derecho 1a menos 1a, o 1 menos a es igual a 0, que es la razón por la que restamos 1 a ambos lados de la ecuación. Observe que el lado derecho se simplifica a 12. Nuevamente, esta ecuación es equivalente a la ecuación individual, pero ahora tenemos el término variable en un lado de la ecuación. Todavía no hemos terminado con el paso 2 porque no hemos aislado el término variable en un lado. En el lado izquierdo, tenemos 3a más 19. No queremos esto más 19 aquí. Necesitamos deshacer más 19 restando 19 a ambos lados de la ecuación. De nuevo, simplificamos. A la izquierda tenemos 3a, y luego 19 menos 19 es 0. Que de nuevo es la razón por la que restamos 19 en ambos lados. Tenemos 3a iguales, en el lado derecho, 12 menos 19, es equivalente a 12 más 19 negativo. Lo que es igual a 7 negativo. Nuevamente, 3a es igual a 7 negativos, es equivalente a la ecuación original, pero de esta forma el término variable está aislado. Esto nos lleva al paso 3, donde multiplicamos o dividimos para aislar la variable, lo que nos dará la solución a la ecuación. Porque 3a significa 3 veces a. Para deshacer esta multiplicación y resolver a, dividimos ambos lados entre 3. Ahora simplificamos nuevamente, 3 dividido por 3 se simplifica a 1. Una vez a es a. Tenemos un igual a negativo 7 3. Nuevamente, esta es una ecuación equivalente a la ecuación original. Ahora, porque está resuelto para a, esto nos da la solución. La solución es igual a negativa 7 3. Verifiquemos que esto sea correcto asegurándonos de que satisface la ecuación sustituyendo un 7,3 negativo por 1 y asegurándonos de que la expresión de nuestra izquierda tenga el mismo valor que la expresión de la derecha. Realizando la sustitución de a, tenemos 4 veces la cantidad a, que es negativo 7,3 más 3, luego más 7. Es igual a, que nuevamente es negativo 7,3 más 12. Evaluemos ambas expresiones usando una calculadora. Primero evaluamos la expresión en el lado izquierdo de la ecuación, que es 4 y luego multiplicado por 7,3 negativo. Más 3, paréntesis cercanos. Más 7, ingrese. Como decimal tenemos 9.6 repitiendo. Convirtamos esto a una fracción presionando más Enter, Enter. Ahora verifiquemos que la expresión en el lado derecho de la ecuación también sea igual a 29,3. En el lado izquierdo tenemos la expresión negativa 7,3 más 12 Enter.
Podemos ver desde el decimal las dos expresiones tienen el mismo valor o igual. Vamos a convertir también a una fracción presionando matemáticas, Enter, Enter. Ambos lados de la ecuación se simplifican a 29,3. Como 29,3 es igual a 29,3, esto verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.